En el episodio de hoy les hablo sobre cómo nuestra capacidad para cambiar, para conocernos a nosotros mismos, está ahí disponible en este instante. Contrario a la creencia común del ya es muy tarde para mí o yo soy así. Todos los días podemos elegir quién queremos ser. Nuestra historia, las etiquetas que nos ponemos y nos ponen los demás no nos definen. Somos libres de elegir. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. Es un honor para mí, como siempre, estar aquí grabando un episodio para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien, por dicha. Aprovecho el inicio de este episodio para agradecerles por todo el amor que siempre le dan al podcast. Ustedes saben, y siempre lo digo, que el podcast es como un espacio de expresión para mí y de expansión de conciencia. Eso es lo que quiero que sea este podcast. Y realmente mientras yo me nutro y yo misma voy muchas veces cambiando de perspectiva en muchos temas y muchas cosas, lo comparto con ustedes y sé que muchos también hacen lo mismo con sus propios temas y sus cosas. Entonces, para mí es como súper lindo que lo compartan, que participen, que me manden sus mensajes, porque de esa forma es como podemos llegar a más personas y tal vez no todas van a resonar con estos temas de autoconocimiento, no todas van a resonar con estos temas de expansión de conciencia, pero hay muchas que sí. Hay muchas que están ahí sedientas como de este tipo de temas y cuestionamientos de la vida, ¿verdad? De la naturaleza humana. Y entre más compartamos, a más gente podemos llegar. Así que les agradezco mucho si ya han compartido o si no, si pretenden compartir a partir de esto. Gracias. Muchas gracias. Porque entre a más personas lleguemos, más nos expandimos todos juntos. Saqué una tarjetita como siempre en mis episodios sola y dice lo siguiente: recibo todo lo bueno y todo lo bueno me recibe a mí. Qué lindo, ¿verdad? Abrirse a todo lo bueno y sentir como todo eso lo recibe a uno también. Me encanta esta afirmación. Recibo todo lo bueno y todo lo bueno me recibe a mí. Me encanta, perfecto para iniciar esta conversación, este tema de hoy, que el tema de hoy surge justamente a partir de una conversación con la mamá de una amiga que fui a visitar recientemente y me impactó mucho porque yo le empecé a contar un poco como hace muchos años no la veía, entonces le empecé a contar un poco como todo lo que he estado haciendo, ¿verdad? Cómo me he metido en todo este tema de autoconocimiento, de conciencia, tanto que estoy buscando un cambio, ¿verdad?, en mi carrera y a lo que me dedico y dedicarme más a esto, al bienestar, a la expansión de la conciencia. Y como que se enganchó conmigo ella en el tema, lo cual me sorprendió bastante, no me lo esperaba. Y hablamos un montón como de los patrones, ¿verdad?, de cómo arrastramos todos estos patrones, o las heridas, como le llamo yo también, cómo somos el resultado de muchas cosas que vimos, ¿verdad? Como que ella sí estaba muy consciente de todo esto. Y yo le empecé a contar un poco como de los lenguajes del amor, ¿verdad? O sea, como cuál es la forma de amar mía y cuál es la forma de amar de Errol. Y entonces ella se identificó con la forma de amar de Errol y dijo, yo soy así, ¿verdad? Como que se empezó a dar cuenta, o tal vez ya lo sabía. Pero la cosa es que mientras más hablábamos y hablábamos, ella me dijo como, lo que pasa es que ya es muy tarde para mí. Y yo me impacté demasiado. Obviamente mi respuesta fue como, jamás, o sea, no es muy tarde. Y ella, sí, ya yo soy así, entonces ya es muy tarde. O sea, como que ya no puedo hacer nada. Y entonces me sorprende cuántas veces pensamos eso, ¿verdad? Cuántas veces, por lo menos yo en el pasado creía que ya yo era así. Y es como el mismo ego contándonos esa historia. Es como, no, ya yo soy así, ya. Así es como soy, punto. Como si estuviéramos metidos en algo donde no podemos ver más opciones, donde no creemos ni siquiera que es posible cambiar. Cuando el cambio es la única constante, ¿verdad? O sea, como todos los días somos personas distintas, ¿cómo podríamos llegar a pensar que ya uno no puede cambiar? Y claro,
es una creencia súper, súper profunda en la que creemos que ya somos así y no podemos cambiar, pero es totalmente errónea. Podemos cambiar. Todos los días podemos levantarnos y decidir quién queremos ser hoy. Esto es un entendimiento que he tenido obviamente en el último tiempo, pero ¿cómo? O sea, ahora, cuando entiendo esto, cuando entiendo que todos los días puedo levantarme y decidir quién quiero ser hoy, cambia mucho todo, porque quiere decir que todos los días puedo ser alguien distinto, o sea, porque todos los días lo soy. Todos los días recibimos información nueva en nuestro día y al otro día somos otra persona, siempre. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que no podemos cambiar, que ya es muy tarde además? Que lo pueden decir mucho personas mayores, como decir, no, es que ya yo estoy muy grande, ya yo no puedo. O uno mismo dice, ¿verdad? Hacia los demás, es como, ya es demasiado tarde para que esa persona cambie. Y claro, o sea, si la persona nunca se da cuenta que tiene la oportunidad de cambiar, ¿verdad? Nunca se da cuenta de que tiene una creencia errónea en la que piensa que ya ha pasado mucho tiempo, entonces ya es muy tarde. Yo pienso que nunca es tarde para cambiar, nunca. De hecho, puedo decidirlo en este mismo instante. Entonces creo que sería tarde cuando uno ya se murió. O sea, y además, dependiendo de lo que pase cuando uno se muera, ¿verdad? O sea, es como, podría en ese momento, antes de morir, decir, ok, sí es demasiado tarde, o sea, porque me imagino que uno siente que ya se va a morir o lo sabe de alguna forma y dice, bueno, ya es muy tarde. Bueno, en esta vida tal vez ya fue muy tarde para cambiar, entonces sí. Pero si yo me doy cuenta en este momento así, yo puedo cambiar. La cuestión es, primero, eliminar o resignificar esa creencia de que ya es muy tarde y que yo no puedo cambiar y que yo soy así. Sería lo primero que yo pensaría que tendría que trabajar. Y lo segundo es decidir quién quiero ser, ¿verdad? Quitar esa creencia y saber que puedo ser quien yo quiera ser. No importa lo que haya pasado, porque es que solo existe este momento, solo existe este. Yo sé que muchas veces nos enganchamos demasiado en el pasado, en nuestra historia, ¿verdad? Que hemos hablado mucho de esta historia que nos contamos, de quiénes somos, de por qué somos así, esta historia de que ya así es como somos, esta historia de que es muy tarde para cambiar. Entonces es como identificar que me estoy contando una historia que no es cierta. Y ahora decidir quién quiero ser, porque yo puedo decidir quién quiero ser. Nos enganchamos muchas veces en estas historias del pasado, ¿verdad? En donde por ciertas cosas que sucedieron o que hicimos nosotros, o sea, somos personas distintas a las que éramos hace 5 años. Yo pude haber hecho algo de lo que ahorita tal vez no me enorgullezca, pero ¿qué hago yo enganchándome en esa historia y pensando que esa historia me define, cuando hoy puedo decidir que yo no soy eso, ya, ¿verdad? Hoy puedo decidir quién quiero ser. Y esta pregunta funciona muchísimo para cuando iniciamos el día, porque somos personas distintas todos los días. Entonces, levantarme y preguntarme quién quiero ser yo hoy me parece muy útil para definir también cómo me quiero sentir hoy, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado también. ¿Cómo me quiero sentir hoy? El día que alguien me dijo o escuché que todo esto se trataba de saber cómo me quiero sentir y no como de qué es lo que uno quiere, todo cambió para mí. Entonces, en esas preguntas de quién quiero ser, es importante incluir cómo me quiero sentir. ¿Cómo? Y saber que hay días en que tal vez me quiero sentir como que no quiero hacer nada. Por ejemplo, estos días me ha costado muchísimo levantarme a la hora que siempre me levanto. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Verdad? He estado como observando, analizando. Yo digo, no entiendo qué pasa. O sea, no siento como que esté físicamente demasiado cansada, que yo diga, claro, es que he hecho todo este esfuerzo extra y entonces por eso estoy distinta. Pero estoy distinta, obviamente. Y obviamente digo porque como siempre estamos en constante cambio y yo usualmente me despierto sin despertador, o sea, yo nunca pongo despertador a menos que tenga un compromiso que en serio me preocupe como que me pueda dormir, pero usualmente me despierto a las, no sé, entre 5:45, 6 a.m.
Y todos estos días me he estado despertando a las 6:50, una cosa así, y para mí eso es tardísimo. Pero sigo sin poner despertador porque no tengo como que específicamente levantarme a una hora exacta, y estoy entendiendo que algo pasa con mi cuerpo, algo está pasando en este momento que necesita dormir una hora más y no pongo el despertador para que mi cuerpo se despierte cuando ya crea que es suficiente. No me va a pasar que me va a despertar a mediodía, obviamente, porque también dice cómo funciona mi cuerpo y yo me duermo de noche y de día estoy despierta. Entonces no me va a pasar, tendría que estar como enferma para que yo abra los ojos a las 9 de la mañana, por ejemplo. Pero bueno, este es un ejemplo de que siempre cambiamos y que ahorita yo le estoy dando chance a mi cuerpo de que tenga lo que necesita, ¿verdad? También pongo atención de que he cambiado, o sea, como que estoy comiendo distinto, me estoy moviendo menos, que estoy haciendo, ¿verdad? Para que esto pase. Y si no noto ningún cambio, pues digo, bueno, algo está distinto, ¿verdad? Y si ya la cosa sigue así, pues tal vez sea momento de ir a hacerme un chequeo, ¿verdad? Como ver qué pasa. Pero mi punto es que sí, soy una persona distinta a la que era hace, no sé, un mes, cuando me abría los ojos a las 5:45. Y está bien. Pero, y con esto también vengo como a tener compasión con esta historia tan dura que nos contamos, compasión con nosotros mismos, ¿verdad? De que a veces decimos, no, yo hice esto y entonces yo soy así. Y hemos hablado mucho como de este sentimiento de caernos mal, ¿verdad? Nosotros mismos. Y yo siento que es ese juicio del pasado. Cuando nos caemos mal, siento que es que nos estamos juzgando fuertemente por algo que hicimos y no nos gusta eso que vemos, ¿verdad? Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Este, yo me siento muy afortunada muy agradecida realmente de estar metida en este autoconocimiento y es duro, duro. Justamente la semana pasada volvió a salir algo, siempre salen cosas y volvió a salir un tema ahí como pesado que cuando uno cree que ya superó algo es justamente cuando menos sale algo, ¿verdad? Y fue impactante. El otro día me sentí como bastante mal, o sea, no sé, yo decía, uy, ¿qué es esto? Era como mi ego, yo le decía, es mi ego como resentido, ¿verdad? Como dolido de que surgiera un tema con mi psicóloga, que volviera a salir un tema que ya yo creía superado y toda la sesión fue como de entender que no, que una situación regresó a mi vida muy parecida a otra y simplemente no, el tema no estaba superado. Entonces es como que me siento muy agradecida de estar trabajando estas cosas constantemente a la edad que tengo. O sea, y a pesar de que conozco varias gente que desde muy pequeña está como, es muy consciente y hace esto y lo otro, pero yo digo, bueno, también hay personas que o nunca se conocen a sí mismas y llegan hasta su lecho de muerte y no se conocieron. Hay personas que usualmente la etapa de adulto ya mayor es una etapa en la que la persona se convierte en observador de su vida, ¿verdad? Porque tenemos distintas etapas a lo largo de la vida y muchas veces ya cuando estamos grandes, la persona adulta mayor se empieza a convertir en un observador de la vida, que yo le digo a mi abuela, esa es la etapa en la que usted está. En mi familia hablamos de usted, por alguna razón. Creo que mucha gente que somos de pueblo hablamos de usted, lo he notado. Pero bueno, yo le digo a mi abuela que yo siento que esa es la etapa en la que ella está, ¿verdad? De observadora. Ella me dice, sí, la verdad que sí, porque yo nada más soy espectadora de la vida, de lo que pasa, de todo, y nada me aqueja, ¿verdad? Ella está tranquila, feliz, observando. Y yo, usualmente, naturalmente, eso llega al final de la vida en la mayoría de personas. Entonces, no sé, si estamos ya como queriendo conocernos desde X edad, mucho antes de ser adultos mayores, a mí me parece que somos súper afortunados. A pesar de que obviamente esto no significa que sea una tarea fácil, pero somos muy afortunados, lo cual no quiere decir que sea muy tarde para empezar a conocernos. Entonces, ¿verdad? Es como, bueno, si empezamos a tener cuestionamientos sobre nosotros mismos, sobre nuestra existencia, sobre nuestra conciencia, sobre todo, a cierta edad, antes de ser adultos mayores, muy afortunados. Pero si no, nunca es
tarde para cambiar. Nunca es tarde para conocernos. No podemos culparnos de crecer en una sociedad en la que no se fomenta el autoconocimiento, no se fomenta la meditación, no se fomenta el silencio, los espacios de silencio, de introspección, no se fomenta la espiritualidad de esta forma, ¿verdad? Entonces no podemos culparnos tampoco. Nuestro cerebro funciona como una herramienta que aprende de su entorno. Y tampoco podemos culparnos por eso, porque es que esa es su función. Y si por mucho tiempo de nuestra vida nosotros creíamos que éramos nuestra mente, lo que pensábamos, ¿verdad? Incluso cuando nos caíamos mal, creíamos que éramos esos pensamientos. Pero no lo somos. Entonces, qué tan maravilloso darse cuenta que podemos cambiar en este instante. Simplemente decidiendo cómo queremos sentirnos. Nunca es tarde. Nunca es tarde si estamos aquí vivos en este momento, aquí y ahora. Y me gustaría que repitiéramos más este mensaje, porque cuántas personas andan por ahí o anduvimos nosotros pensando que ya era muy tarde para cambiar. No. Nunca es tarde para cambiar, para entender cómo somos y por qué somos así, qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que vimos que nos hizo así, pero que podemos cambiar. ¿Qué fue, verdad? O sea, cuestionarnos todo eso nos hace entender que no somos eso tampoco, no somos esos patrones y que podemos resignificarlos. Es maravilloso. No importa si me voy a morir en una semana. La última semana tuve la oportunidad de hacer esa introspección. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si todavía me queda mucho tiempo? Y puedo vivir la vida más plenamente. A mí me da risa porque, digamos, ahora que yo hago estos contenidos de autoconocimiento, me da risa ver cómo, o sea, analizándolo, ¿verdad? Yo veo y digo, claro, si los temas de cocina me fascinan y de recetas y todo esto. Y cuando yo hago contenidos de este tipo, se mueven mucho más, ¿verdad? Como que en serio se mueven mucho más que los de autoconocimiento. Incluso, o sea, si fuera como publicidad de algo, no sé. Bueno, ustedes saben, bueno, muchos saben, y si no sabían, yo tuve una página que se llama, ahí está, pero está abandonada, Team Señora. Incluso inició en la pandemia, creo que lo iniciamos en la pandemia, no me acuerdo. Pero la cosa es que estos temas de Team Señora, yo me acuerdo de lo que se movían, porque claro, dentro de nosotros también están todos esos deseos de querer tener una cocina perfecta, de querer tener, no sé, artículos, no sé, estoy hablando de los que somos Team Señora, ¿verdad? Pero entonces el contraste del movimiento de un contenido que tiene que ver con cosas, con comprar, versus un contenido que tiene que ver con conocerse a uno mismo, con la conciencia, es muy fuerte. Y digamos, a mí ahorita los números me pelan. O sea, hubo un momento en mi vida en que tal vez la cantidad de seguidores, cuánta gente viera un video, ¿verdad? Porque además eso es lo que fomentan las agencias y las marcas y todo lo que quieren ver son números. Nunca me gustó demasiado eso, enfocarse en los números, porque me parece X. O sea, un mensaje puede ser visto por miles de personas y tal vez muy pocas le pusieron atención realmente. Entonces los números no hablan realmente. Hay gente que pagaba, no sé si todavía la gente paga seguidores, pero hay gente que paga para tener números. Entonces para mí eso no significa como nada ahorita. Entonces simplemente me causa curiosidad como un contenido de algo más banal, obviamente, ¿verdad? O algo más superficial, se mueve muchísimo más, o incluso este contenido como de no sé, entretenimiento o así como vacío, se mueve muchísimo más que estos de conocerse a uno mismo. Entonces yo digo, obvio, es que le tenemos pavor a conocernos a nosotros mismos. Preferimos ver para afuera, seguir deseando cosas, ¿verdad? Pero en esa es la sociedad que vivimos y es nuestra decisión querer cambiar eso, porque eso va a seguir pasando por siempre. Vamos a estar bombardeados de publicidad, nos van a pasar manipulando con mensajes,
hay un punto en el que yo a veces me siento aturdida, hasta incluso en la calle, de ver tantas vallas de publicidad. O sea, ustedes no saben lo que yo ansío. Según yo creo que quiero vivir aislada en la montaña. No tan aislada, pero por lo menos que el ambiente sea un poco más limpio en ese sentido y que no viva todo el tiempo bombardeada de vallas y todo. De hecho, ustedes saben que hago muy poca publicidad ahora y antes no hacía tanto tampoco. Siempre he tenido un balance he tratado de tener ese balance entre el contenido que hago y la publicidad, pero ahora cada vez menos, ¿verdad? Porque inevitablemente vamos a vivir siempre bombardeados de mensajes. O sea, vamos a hacer cosas que ni siquiera entendemos. Vamos a empezar a enamorarnos de un color y decir, qué risa, todo el mundo anda este color, y no darnos cuenta que ese color fue implantado para que estuviera de moda. O sea, tantas cosas que yo pienso ahora que digo, wow, o sea, es muy rajado, muy, muy rajado. Pero el punto es que es menos la gente que quiere despertar su conciencia, digamos, en comparación a la gente que quiere ver contenido de cosas que quiere comprarse, de wishlists, de cosas que no aportan nada realmente a la vida. Y es normal, yo no digo que esté mal, yo también quiero tener cosas, a veces también quiero mi cocina, por ejemplo, que es algo, este tema de la cocina, de la remodelación de mi cocina ha sido como eterna, pero ha sido también como muy introspectiva. O sea, mi cocina todavía no existe y estoy hablando de ella desde hace muchos años. Y yo sé que va a existir. Tengo la certeza de que va a existir. De hecho, ya tengo muchas de las cosas y todo. Pero ha sido como un reto también mental para mí, o como no sé, de creer que si me merezco mi cocina. Es todo un tema. Esto puedo grabar todo un podcast sobre la cocina, cómo inició el tema y cómo va, porque ahí está el proyecto, no ha muerto todavía, pero antes yo creía que la necesitaba, me explico, o sea, como que yo, en serio, hace años yo decía, es que yo necesito esta cocina, y los que no saben es como que, bueno, el apartamento donde vivimos Errol y yo, cuando lo compramos, ya la cocina era como era, mi estética de Healthy Happiness es como súper clara, limpia, ¿verdad? Como blanca, sobre todo las fotos de comida. Entonces como que yo siempre he soñado con tener esta cocina que se ve así, ¿verdad? Como blanca, linda, preciosa, limpiísima, digo como visualmente. Entonces en algún momento empecé a soñar en tener una cocina que yo pudiera hacer patrocinada, digamos, con patrocinadores. Un día recibí una llamada de una marca en donde me ofrecieron ser embajadora de ellos, que me iban a poner como acabados para la cocina. O sea, yo ni siquiera había hablado de esto y obviamente lo atraje. Me llamaron, me ofrecieron esto. Entonces, mientras yo empecé a moverme, a conseguir como más patrocinadores para la cocina, se vino la pandemia, la cosa se alargó. Esto ha durado, o sea, desde prepandemia, ¿verdad? La cosa se alargó. Después ya conseguí mi patrocinador de los muebles de la cocina, que fue un éxito, pero duré mucho tiempo creyendo que yo podía hacer esto. Entonces yo veo la cocina como un gran aprendizaje en mi vida de que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Como de creer que yo lo merezco. Entonces, ¿cuántas veces no creemos que no merecemos las cosas, ¿verdad? Que queremos. Y entonces ahí eso va como algo todavía más profundo, ¿verdad? De introspección de por qué yo no creo que pueda hacer esto, ¿verdad? Porque de repente una parte de mí decía, ¿cómo usted va a hacer esta cocina? O sea, ¿quién va a querer trabajar con usted en este proyecto? Esta es la cocina, ¿verdad? O sea, como que esas voces que tuve que callar para poder atreverme a buscar el patrocinador, es que no les puedo explicar, o sea, hasta que me atreví a contactar y yo quería que fuera alguien que pudiera valorar como mi trabajo audiovisual, ¿verdad? Que yo hago, no solo en Healthy Happiness, sino que también le funcionara para ellos mismos. Entonces, bueno, encontré el mejor patrocinador porque se sentían muy felices y emocionados de que fuéramos a trabajar juntos, lo cual era lo que yo quería, que fuera mutuo. Y se me va el primero. Entonces ha sido como demasiados aprendizajes. O sea, el primero que me ofreció todo al final desapareció. Y ahorita tengo la mayor parte de mi cocina, incluso hasta los electrodomésticos los tengo ya. Y no me he movido como a buscar el patrocinador de los sobres de la cocina, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los acabados. Porque ha sido
Oh, wow, yo he aprendido tanto de este proceso. Primero, el hecho de sentir que yo lo necesitaba demasiado al principio, como que esa cocina tenía que pasar sí o sí, cuando a veces creemos que necesitamos demasiado cosas y no. O sea, si nos ponemos a pensar, no necesitamos nada más que lo básico, ¿verdad? Como estar bien, aquí y ahora, tener comida, tener donde dormir, o sea, creo que son como las cosas que podríamos pensar que necesitamos, pero, pero cuando se trata de cosas, ¿cómo nos convencemos de una necesidad, verdad? Y claro, es que esa es, como digo, esa es como la meta de la publicidad, crear necesidades. Y yo estudié diseño publicitario y lo sé. Pero entonces cuando ya puedo ver las cosas desde otra perspectiva, no quiere decir que ya yo no quiera mi cocina. Es saber que yo soy quien soy con o sin mi cocina. Y que claro que la merezco, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque ¿a dónde estaba poniendo mi valor creyendo que yo no era capaz de hacer esto? ¿Verdad? Es que es tantas cosas, pero que he cambiado tanto a lo largo de este proceso y yo sé que esa cocina va a suceder. Sí, ya está como el 80% de todo, ¿verdad? Ya listo. Solo me falta ese último pasito, que fue el primero, cuando hasta ha sido un ejercicio de entender también que hasta el primero que llegó, lo que vino a enseñarme era que este proyecto era posible, ¿verdad? Llegó, wow, yo no me enojé ni nada cuando desapareció el que me ofreció la primera cosa, lo de los acabados, porque dije, no, es que el propósito de ellos era ese, como mostrarme que yo podía hacer esto. Entonces, bueno, para mí eso ha sido todo un tema y me imagino que ustedes también tendrán como algunos deseos que están ahí, que se han alargado y que a veces pierden la esperanza, porque a veces yo digo, ay, no va a pasar, no va a pasar, ahí van a quedarse en la bodega todos los electrodomésticos nuevos que son empotrables, así que ahorita no puedo usar, digamos, y después digo, no, sí va a pasar, ¿verdad? Y paso como por 1000 etapas, pero lo más importante que he aprendido de todo esto es, número 1, yo soy la misma con o sin esa cocina. Número 2, creer en mí y creer en qué es lo que puedo hacer. Y esto pongo el ejemplo de la cocina para que ustedes puedan pensar en algún ejemplo de ustedes donde ustedes no se creen capaces de hacerlo y donde la única diferencia entre nosotros, no sé, entre uno y otra persona que lo logró es que esa persona que lo logró creía que lo podía hacer, ¿verdad? Muchas veces. Entonces también viene al tema que estamos hablando hoy, que es el cambio. Soy capaz de cambiar en cada instante. Todo depende del pensamiento a donde yo decida dirigir mi mente. Si yo decido dirigir mi mente a esto de no puedo, esto no voy a ser capaz, todo el mundo me va a decir que no, pues ahí voy porque es lo que estoy expresando. Pero si yo me doy cuenta que puedo dirigir mi mente hacia pensamientos de crecimiento, en donde me pongo en una frecuencia donde eso es lo que empieza a aparecer, porque vean cómo pasó lo de la cocina, ¿verdad? Yo soñaba nada más, o sea, yo estaba en la frecuencia del sueño, yo soñaba con el proyecto y el día que sea una realidad yo sé que ustedes se van a alegrar conmigo porque he hablado tanto tiempo de esto, pero yo soñaba con el proyecto y suena el teléfono, me llama alguien y me dice que quiere hacer esto conmigo antes de que yo se lo contara a alguien. Entonces vean el poder de dirigir la mente hacia un objetivo, ¿verdad? Y muchas veces decidimos dirigirla hacia el contrario, ¿verdad? Y está bien, hay días que son así, pero lo más importante es tener claro que podemos cambiar ese pensamiento, ese patrón, esa creencia, la podemos cambiar en el momento que así lo decidamos y que nunca va a ser tarde para nosotros cambiarlo. Como yo sé que nunca va a ser tarde para que esta cocina exista, yo digo, porque todo el mundo me pregunta de la cocina, obvio, ¿verdad? O sea, yo voy a cualquier lado, veo a alguien y dice, ¿y la cocina cómo va? Y yo digo, no va, ¿verdad? Todavía porque todavía no va, pero no me estresa. Es que ese es el punto, no me estresa cuando es que suceda. Tengo mucha paciencia, sé que todo sale en el momento perfecto, sé que este proyecto me está enseñando muchísimo sobre mí, sobre qué era lo que yo pensaba que podía hacer y qué no, sobre tanto me está enseñando la cocina que ya yo no la veo ni siquiera como una remodelación de cocina, es como una gran enseñanza en mi vida. y de lo que soy capaz y de lo que se puede hacer en conjunto, ¿verdad? Wow, me ha enseñado muchísimo.
Y la Nati que quería esa cocina al principio es otra muy distinta a la que va a tener esa cocina. Entonces, no sé, me causa alegría, incluso hasta cómo he vivido este proceso tan largo. Y me veo, o sea, me veo desde lejos en donde me he entristecido tanto, desilusionado, creído que no, antes al principio, cuando todavía no tenía el patrocinador principal de la cocina, sentía que no iba a pasar, ¿verdad? Como todas las etapas, y ahora somos tan felices trabajando juntos, ¿verdad? Diversifica es mi patrocinador de la cocina y tenemos rato de estar grabándoles videos a ellos, ¿verdad? De estar sacando contenido en Healthy sobre diferentes tipos de cocina, y me fascina hacer ese contenido y lo disfruto tanto. Yo digo, wow, es que sí he avanzado, he avanzado mucho con esto, con un sueño que veía tan lejano e imposible, hasta creer que es posible, hasta toparse con gente que está de acuerdo y también quiere hacer cosas con uno, que uno puede aportarle a esa persona también, a esa empresa. Ay no, ha sido mucho aprendizaje, pero he cambiado mucho en el proceso y voy a seguir cambiando hasta el día que me muera. Entonces, todo este recordatorio es para eso, para que recordemos que nunca es tarde para nada. O sea, es que cualquier cosa que hoy les moleste, que les esté causando sufrimiento, ustedes son capaces de cambiar eso, son capaces, por más difícil que parezca, y nadie más puede hacerlo por ustedes. O sea, nosotros no podemos como salvar a las demás personas, podemos acompañarlas, pero solo ustedes mismos son los que van a decidirlo. Lo importante es tener la conciencia de que somos capaces de elegir quién queremos ser, aunque se nos olvide, aunque nuestra mente esté acostumbrada a irse siempre hacia lo conocido y volvamos ahí y tengamos que volver con mucha compasión y amor de nuevo a recordarlo todos los días. Y por eso es tan importante que esto sea una práctica diaria. Todo esto, todo lo que ustedes quieran hacer en la vida, tiene que ser una práctica continua, porque si no, ¿cómo la mente va a aprender? ¿Verdad? Si no me pregunto todos los días quién quiero ser hoy, se me va a olvidar en algún momento y todo lo voy a hacer automáticamente, y hasta podría llegar de nuevo a decir, ya es muy tarde para mí, ya yo no puedo cambiar. Pero eso es una creencia que nada más necesita ser cambiada por otra, y esa otra sería: todos los días puedo elegir cambiar, todos los días puedo elegir distinto, todos los días puedo elegir quién quiero ser. Pero ¿quién quiero ser? Esa es una pregunta bastante profunda, y es una pregunta que me lleva a querer conocerme, quién soy y quién quiero ser. Y como lo hablamos en otros episodios también, no podemos dejar de tener un ego. El personaje va a estar ahí, solo que no somos ese personaje en esencia, ¿verdad? Pero necesitamos del personaje para la vida. Nada más no creer que somos ese personaje. Entonces, pues yo puedo elegir cómo quiero que sea. Es eso que necesito, ¿verdad? Para vivir en esta sociedad, ¿verdad? Necesito ser alguien y hacer algo y dedicarme a algo y tener un nombre y tener edad, pero sabemos que no somos eso en esencia. Somos mucho más, somos conciencia, somos los que observan, el que observa eso. Y esa conciencia que está ahí observando sabe que no somos lo que creemos que somos, por lo tanto podemos cambiarlo a nuestra elección. Entonces, nunca crean que es tarde para nada, o sea, para nada es tarde. O sea, como dicen, todo tiene solución menos la muerte. Obviamente, cuando ya morimos, que para mí es como pasar a otro estado, ¿verdad? Es como otra fase de la existencia. Pero cuando ya morimos, pues en esta vida, este personaje, todo esto, hasta ahí llega. Entonces, mientras estemos vivos, podemos decidir quién queremos ser. Y vean que no estoy diciendo qué quiero hacer, ¿verdad? Es quién quiero ser, cómo me quiero sentir. Y les digo mucho, para mí yo me quiero sentir en paz. La paz para mí lo es todo. Y esa es la persona que yo quiero ser, y muchas veces se me olvida, pero tengo muy presente ya que yo puedo cambiar eso y que está en mis manos cambiarlo. Entonces, si están hablando con alguien sobre el cambio y esa persona dice es muy tarde para mí, por favor,
por favor, rieguen la voz de que nunca es tarde. Nunca es tarde para conocernos, porque si creemos que así es como somos y punto, ni siquiera nos conocemos, ni siquiera sabemos por qué es que actuamos de esa forma, ni siquiera hemos llegado al fondo, a la fuente de lo que de qué fue lo que pasó para que fuéramos así. O sea, como que esa aceptación, así como dije, así soy, punto, es como cerrarse a nada más ver por un huequito, ¿verdad? Cuando puedo alejarme y ver toda la imagen completa. Así que por ningún momento crean que no es posible cambiar. No importa qué haya pasado antes. Solo existe este momento. El pasado es toda una historia que muchas veces he escuchado mucho que al final el trauma es como eso que recordamos de lo que pasó, ¿verdad? Como que no es ahí en el momento, sino lo que seguimos recordando y perpetuando. Y podemos resignificarlo, encontrar otras formas de verlo y cambiarlo, ¿verdad? Pero solo si tenemos la voluntad y la intención de hacerlo. Lo más importante es reconocer que nunca es tarde para hacerlo, nunca. Y no se les olvide. Ay, muchas gracias por escuchar este episodio. Ya vamos en la recta final, yo siento. Bueno, ya sobrepasada la mitad de episodios de esta temporada, yo siento que ya se nos acaba, pero no, en realidad nos quedan bastantes y muy buenos con invitados, para que disfruten ustedes de estos temas que sí les encanta. Y recuerden siempre compartir, recordarle a la gente que nunca es tarde, que siempre podemos cambiar, siempre podemos conocernos y que este trabajo va a ser hasta el día que nos vayamos de este cuerpo. Les mando un abrazo, espero que estén súper bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram healthyhappiness.cr.